Olá, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que estés me escuchando. ¿Todo bien con ustedes, hermanos? Yo espero sinceramente que estés bien y que las bendiciones de nuestro Dios estén sobre su casa, sobre su trabajo, sobre su vida. Amén. El mensaje de hoy será: camine por fe y no por sentimientos. Amén. Leamos la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. 1 Juan capítulo 3, versículo 20. Sabiendo que si nuestro corazón nos reprende, Dios es más grande que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Romanos capítulo 10, versículo 17. Luego, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Por último, la palabra de Miqueas capítulo 6, versículo 8. Él ya os ha mostrado lo que es bueno y que pide el Señor de vosotros. Hace justicia, ama la misericordia y andai humildemente con vuestro Dios. Amén, hermano. Alabado sea Dios por estas palabras, ¿sí? Hermanos, mira, cada vez que voy a hacer algo nuevo, como un examen, predicar en una iglesia que no conozco, entrar a un salón de clases por primera vez, tiendo a ponerme un poco nerviosa, ¿sí? Incluso siento mariposas en el estómago. Me recuerda la primera vez que me encontré enamorada de alguien. Mi corazón se aceleró, mis músculos se contrajeron, sentí que me faltaba aire en los pulmones. Las emociones comienzan a surgir y pronto dan lugar al sentimiento o no. ¿Y qué son las emociones, hermanos? Las emociones se refieren a una reacción natural, es decir, es una respuesta neural a estímulos externos. No tiene nada que ver con lo que sucede en la mente. Es una palabra del latín emovere, donde así la palabra emoción significa moverse de adentro hacia afuera. ¿Entiende, hermanos? En cuanto que los sentimientos reflejan cómo nos sentimos cuando nos enfrentamos a una emoción. Los sentimientos están ligados al universo de la mente, la disposición mental, el interior del individuo, interpretaciones y percepciones. Realizamos interpretaciones o juicios de estos eventos en función de nuestra percepción del evento o la persona. Comprende, hermanos, una parte del proceso se vuelve pública, es decir, las emociones, y otra parte permanece siempre en privado, que son los sentimientos. Las emociones se dan en el teatro del cuerpo, en cuanto los sentimientos ocurren en el teatro de la mente, según el neurocientífico portugués Antônio Damasio. Toda esta gama, hermanos, de emociones disminuye o desaparece a medida que nos familiarizamos con la situación, la persona, la circunstancia. De hecho, si siempre me encuentro frente a las mismas situaciones, personas, circunstancias y experimento todas estas emociones como si fuera la primera vez, no sería normal. Incluso se podría pensar que tengo predisposiciones a enfermedades del corazón o ansiedad patológica o algo así. No puedo esperar tener estas mismas experiencias emocionales cada momento de cada día frente a las cosas ordinarias, las personas, las circunstancias, cuando sean las mismas. ¿Entienden, hermanos?
es lo mismo con nuestra relación con Dios. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Esta palabra se encuentra en Romanos capítulo 1, versículo 17. No dice que lo justo debe vivir de los sentimientos. De hecho, nuestros sentimientos pueden llevarnos por caminos engañosos. Podemos tener todo tipo de reacciones emocionales a todo tipo de cosas. La fe, hermanos, la fe y el sentimiento son cosas que no se mezclan. Esta es una combinación muy peligrosa. Nuestros sentimientos son generados por la emoción, es decir, es una especie de cristalización de la emoción que a su vez es la reacción de lo que hay dentro de nosotros a causa de los estímulos que recibimos del exterior. Es algo que se mueve desde el interior del ser humano hacia el exterior, lo que se puede traducir en un sentimiento positivo o negativo. Y este positivismo o negativismo surge de nuestras interpretaciones y percepciones que a su vez se basan en nuestro sistema de creencias y valores. Algo que es individual, particular, por lo tanto, varía de persona a persona. Aunque la fe tiene algunas de estas características, no nace de nuestras emociones, teniendo como fruto los sentimientos. No. Si es así, no sería efectivo, no sería un hacedor de milagros. ¿Entienden, hermanos? No sería un hacedor de milagros. La fe nace de los hechos, algo cuya existencia es incuestionable, realidad, verdad. ¿Y cuáles son esos hechos? Los hechos narrados por Dios y experimentados por nosotros, los seres humanos. Es decir, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. La fe, hermano, es la adhesión incondicional a una hipótesis que la persona pasa a considerar como verdadera, sin ningún tipo de prueba o criterio de verificación objetiva, debido a la confianza absoluta que se deposita en esta idea de fuente de transmisión. Así que volvamos al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso la fe y el sentimiento no se mezclan. Los sentimientos son producto de las emociones que a su vez dependen de estímulos externos, mientras que la fe existe a pesar de todo lo humano. La fe subsiste adhesión, convicción de manera incondicional de lo que Dios dice. Alabado sea Dios, hermanos, que nuestra fe tiene una base sólida, ¿sí? El peligro de fundamentar nuestra supuesta fe, de condicionarla a nuestro sentimiento, es que cuando llega el mal día, la tribulación, el calvario, los sentimientos huyen o se rinden ante la menor señal del malestar, mientras que la fe nos hace persistir, afrontarlo todo y volvernos resistentes, en resumen, victoriosos, porque ante la adversidad usaremos nuestra fuerza interior para resistir, vencer, recuperarnos y aprender una lección de vida. Alabado sea Dios por esto. Otro peligro de mezclar sentimientos y fe es que en los momentos de oración, alabanza, de estar en la congregación, en la iglesia, siempre queremos vivir algo emotivo, sentimental, o creemos que o bien el lugar no tiene la presencia de Dios, o somos nosotros los que fallamos en sentir a Dios. ¿Entiende, hermanos? Que nos puede llevar a cambiar de iglesia en iglesia, coger tras las revelaciones, girando, saltando y saltando en la unción
en la iglesia o nos sentiremos frustrados, vacíos, tristes. Creemos que necesitamos un toque emocional cuando no es así. Solo necesitamos, hermanos, adorar a Dios, nos guste o no. Necesitamos entender que la vida cristiana es un andar por fe, un proceso, la comprobación de las cosas que se esperan y la evidencia de las cosas que no se ven. Andar en base a los sentimientos es mantenerse fuera de la realidad de Dios y someterse a nuestro propio entendimiento que se basa en nuestro sistema de creencias y valores que tiene altibajos. Es vivir una vida paralela fuera de las escrituras, lo que nos hará desarrollar la comprensión de que todo lo que sentimos proviene de Dios y terminará santificando nuestras creencias y valores que muchas veces no han sido transformados, plasmados en la verdadera palabra y voluntad de Dios. Misericordia, hermanos. Dios. Y es de allí que surgen heresías y heresías y sistemas de reglas y conductas que muchas veces se impone a la congregación como dogma, como voluntad de Dios, y que no seguirla es pecado. Son cargas demasiadas pesadas para que la congregación las lleve, pues nació del corazón malicioso del hombre, y tanto se desvían de la verdad, abandonan la congregación y, lo que es peor, terminan creyendo que Dios no existe y que su palabra no es la verdad. ¿Por qué? Siguieron lineamientos humanos y tenía una fe fundamentada en la arena, por lo que no tenía base para enfrentar la adversidad. Usar su fuerza interior para resistir, vencer, recuperarse y aprender una lección de vida. De lo contrario, se encontraron agotados, desalentados, deprimidos, porque las experiencias amargas, desagradables y frustrantes que trajeron las luchas no les permitieron alcanzar las metas esperadas a corto o a largo plazo. Y ante este fracaso también se hace presente la frustración, y no son todos los que pasan por estas experiencias, hermanos, y pueden reflexionar y darse cuenta de que aprendieron de manera equivocada a tener fe. Misericordia. En el Salmo, hermanos, 103 dice: bendice alma mía al Señor. ¿Por qué enviar el alma a bendecir? Porque ella nos siente el deseo de bendecir. En nuestra alma están las emociones y los sentimientos. Este versículo está en el mismo contexto. Es decir, no debes esperar sentir, hermanos, pero debe empezar a hacer. Esto es indicativo de la fe en acción, porque la fe habla y actúa. Aleluya. La fe no siente. Creer no es sentir, y muchas veces venimos a Dios esperando lo que Él va a hacer, y Dios está esperando lo que vamos a hacer con el conocimiento que tenemos de cómo funciona su poder, porque tenemos intimidad con Él, hermanos. Leer, escuchar la palabra de Dios nos hace intimar con Dios, y la intimidad genera confianza, complicidad. En definitiva, la intimidad es desnudar nuestra alma por completo, sin miedo ni vergüenza alguna, sintiéndonos acogidos y cómodos con ella frente a la persona que desnudamos. ¿Por qué, hermanos? Porque nos olvidamos de los miedos a la aceptación, la pertenencia y las represalias por saber que ese alguien nos respeta tan intensamente. Alabado sea Dios. Y que este es el fruto de tu amor por nosotros.
Oh, alabado sea Dios por ese amor por nosotros, hermanos. ¿Quién más nos amaría como Dios? ¿Quién, hermanos? Hermanos, la fe es más que una creencia. La fe es la relación íntima con una persona y esta persona es nuestro Dios. La fe, fruto de la intimidad con Dios, considera la fidelidad de Dios hacia nosotros, porque como dicen las escrituras, ¿puede una mujer olvidarse del niño que aún está mamando para no tener piedad del hijo de su vientre? Pero aunque ella se olvide de él, yo no me olvidaré de ti. Oh, Dios maravilloso. Oh, alabado sea nuestro Dios, hermanos. Qué palabra más hermosa se encuentra en el libro de profeta Isaías, capítulo 49, versículo 15. Amén. Todavía Dios dice para nosotros: no me olvidaré de ti. Gloria sea dada a Dios. Podemos perder, hermanos, la esperanza. Nuestra mente puede oscurecerse. Nuestro corazón puede desfallecer. Nuestros amigos y seres queridos pueden permanecer distantes. Las voces burlonas de nuestros enemigos pueden sugerir que Dios nos ha olvidado y abandonado. Pero, hermano, Dios permanece fiel. Él es fiel a nosotros. Él no puede negar a sí mismo y no puede negar un hijo indefenso que Él engendró. No puede dejar de lado las responsabilidades que ya ha asumido para con nosotros desde el principio de la eternidad. Gloria sea dada a Dios. Qué felicidad, hermanos. Yo siento en mi ser por tener un Dios tan amoroso. Así, amados, que pongamos un pie delante de otro y caminemos con el Señor todos los días. Algunos días, hermanos, sentiremos algo, otros días no hay problema, está todo bien, ¿sí? Esencialmente la fe y los sentimientos no dañan a nadie, pero si los mezclamos, confundiremos nuestra mente, nublando nuestras decisiones, porque sus funciones se desvirtuarán, lo que provocará grandes desastres. La combinación de fe y emoción hace que una persona actúe irracionalmente y poco a poco daña nuestra relación con Dios, alejándonos de lo que Él espera de nosotros, misericordia. Y lo que es peor, hermanos, podemos llevar a otros a ser como nosotros. ¿Entiende? Las Escrituras advierten: mas mis justos por la fe vivirán, y si retrocede, no me agradaré de él. Hebreos 10, versículo 38. Esto se debe a que nuestra meta como cristiano es caminar con Dios y vivir por fe. Hermanos, ¿estás caminando con Dios hoy? ¿Estás caminando por fe o por sentimientos? Que nuestro Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza, los anime y les fortalece el corazón para que tanto en palabra como en obra, hermanos, hagamos todo lo que sea bueno. Que Dios te bendiga y que esta palabra alcance su corazón. Amén. Dios es fiel a nosotros. Andemos por fe. Hasta la próxima. Dios te bendiga.